Luz, cámara y acción. Hoy es el Día Internacional de la Alfabetización. Este año lo celebramos en torno a la alfabetización digital. Las tecnologías están cambiando a un ritmo cada vez más creciente. El modo en que las personas viven, se instruyen, sociabilizan en todas partes del mundo. Dichas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a las personas para que mejoren en todos los aspectos de su vida. Ahora los invito a escuchar valiosos aportes. La alfabetización digital, contrariamente a lo que mucha gente supone, se ha convertido, y con el paso del tiempo se va a convertir más todavía, en una razón, diría yo, imprescindible. Como todas las cosas, siempre es bueno tener alguna referencia para tomar la verdadera dimensión de lo que estamos hablando, que es alfabetización digital. El universo tiene 15.000 millones de años. El hombre sobre la Tierra tiene apenas 70 millones de años. La escritura, 4.000 años antes de Cristo, en el periodo neolítico. Y ni siquiera se considera escritura porque eran símbolos. O sea, su verdadero nombre es protoescritura. Hace 15 años se descubrieron en China símbolos de la escritura Yihao, grabados sobre caparazones de tortugas. Esto data de 6.000 años antes de Cristo. Esto quiere decir que la necesidad de comunicación del individuo, de la persona, del ser humano, viene con él desde su propio nacimiento. Desde un punto de vista empírico, por definición, la historia comienza con la escritura. Lo anterior se llama prehistoria. Lo anterior a la alfabetización digital bien podría ser considerada la prehistoria de la comunicación antes de Internet. Si en este siglo XXI nadie alfabetizara de manera digital, el hombre probablemente retrocedería por lo menos 100 años. Comenzar la alfabetización de aquí para adelante, olvidando lo que nos permitió alfabetizar sin ser digital antes, no es correcto. Lo que sí hay que saber es que los nuevos analfabetos de este siglo van a ser aquellos que o no tengan acceso a lo digital o no sepan utilizarlo. ¿Qué es la alfabetización digital? Es la capacidad que tiene una persona para realizar tareas en un ambiente digital. Alfabetizar es enseñar a leer y a escribir. De manera digital es enseñar a leer y a escribir de manera digital. ¿Por qué de manera digital? Porque el mundo está digitalizado. El 84% de la población adulta mundial es analfabeto. Es decir, 774 millones de personas no saben leer ni escribir. Esto según datos de la UNESCO. 2/3 de esos analfabetos son mujeres. Y en su gran mayoría, todos viven en el sur y el oeste de Asia y en África, en la África subsahariana. Según este informe, si la tendencia se mantiene, el mundo en un par de años llegará a tener 743 millones de adultos y 98 millones de jóvenes absolutamente analfabetos. Al igual que en otras cosas, en lo digital también existen los fanáticos y los ultra digitalizados que creen que antes del mundo digital la vida no existía. Por supuesto que no es así. Antes de lo digital el mundo ya era mundo y la vida ya era vida. Alfabetizar digitalmente no es descubrir la pólvora ni las relaciones humanas. Es una necesidad, bien por los que están
imbuidos de una campaña para alfabetizar digitalmente. Bien, el mundo está intercomunicado. Eso sí, que nadie dude que la alfabetización digital es una llave sin el cual todas las puertas van a estar cerradas de aquí en adelante. Seguramente hasta que alguien encuentre la forma de comunicarnos telepáticamente. Mi nombre es Luciana Bedini, soy escritora, docente y coordinadora del proyecto Las Palabras Nos Potencian. Antes de hablar de alfabetización digital, quisiera compartir con ustedes la noción y la diferenciación entre un proceso de instrucción o formación y un proceso de educación, porque estos dos conceptos están muy mezclados y en realidad es bueno entender que son procesos diferentes, que tienen puntos en común, pero que son procesos bien diferentes. En el caso de la instrucción o formación, lo que se hace es compartir una información determinada de un sujeto que puede ser el encarna el rol de profesor o el que tiene el conocimiento, a aquel que no lo tiene y lo necesita, o de repente está en un entorno en que esa información le puede servir para algo. El proceso de educación es un proceso de iluminación y es un proceso, en cambio, de hallar aquello que tiene el sujeto, vamos a decirle estudiante, particular, singular, que pueda ser iluminado con esa información determinada. Dicho esto, en el proceso de alfabetización, y de esto tengo mucha experiencia para poder compartirla, ya que por un lado coordino un proyecto que se llama Zona TIC, que tiene que ver con las tecnologías y los niños, y por otro lado fui durante muchos años docente de alfabetización digital de adultos mayores. Durante este proceso de que las personas, tanto adultos mayores como niños y niñas, adquieran los conocimientos para poder moverse en el universo digital, nos encontramos con una situación que es clave y es el para qué de esto. Es decir, esta información X, ¿para qué va a servir dentro de lo que es el mundo de la persona que está adquiriendo esa información? Es decir, cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de alfabetización, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sirve para esa cercanía, efectivamente, o lo que causa es un nivel de frustración y de malestar que, por el contrario, solamente genera más ruido del que quisiéramos no tener, ¿sí? Entonces, en este caso, también desde la experiencia, podemos pensar en que cada uno de los casos, cada uno de los niños y niñas, cada uno de los adultos mayores va a tener una historicidad diferente, va a poder implementar de una manera diferente esas informaciones, le va a llevar un tiempo determinado esas informaciones y va a sentir sobre todo muy íntimamente si eso lo está ayudando a un mejor estar. Me parece esto fundamental para que a la hora de pensar y planear cursos, estrategias que tengan que ver con acercar información, ya sea a los adultos mayores o a los niños y las niñas, piensen en las singularidades, en formas de detectar cuál es la singularidad que se esconde detrás de esa persona, ese para qué de la alfabetización digital, ese para qué de la instrucción, ese para qué de la cercanía con un otro. Si es útil, si es genuino, si un curso en el que una persona mayor aprende ciertos elementos que tienen que ver con, por ejemplo, una plataforma de comunicación como el Zoom, y eso le genera
como digo, un bienestar, porque puede hablar con un nieto que está lejos, y eso es ágil y eso funciona en buenas. Pero si simplemente es desde la cáscara, desde una necesidad ajena, en este caso pueden ser estados, instituciones, escuelas, ¿sí?, que operan por sobre una necesidad que no existe y que no ve al sujeto como un sujeto singular, vamos a estar simplemente generando frustraciones, malos momentos, deterioros de las emociones de las personas. Mi nombre es Natalia Albanese Gisbert, soy gestora cultural y docente, y vengo a hablarles sobre lo importante que es que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros niñes estén atentos y aprendiendo todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital. Son momentos muy difíciles y hay veces que las mamás, los papás estamos solos, solas, sobrecargadas de trabajo, pero es muy importante que intentemos que algún adulto pueda dedicarle un poco de tiempo para aprender las palabras, el modo de escribirlas, el modo de comunicarse, y que en esta oportunidad sigamos aprendiendo y creciendo juntas, tranquilas, como nos salga, como podamos, con dibujos, con juegos, pero tratando de apostar a que en la infancia también aprendamos. Mi nombre es Marina, tengo un canal de YouTube, Marina Escribe, escribo y leo, y hoy quería reflexionar sobre lo que estamos viviendo, que para mí es un momento de quiebre, porque nunca hubo más oportunidades para estudiar. Realmente ahora podría con diferentes plataformas hasta tener un degree en Yale o otra cosa, y eso es increíble, pero a su vez nunca se hizo más difícil y nunca se marcó tanto la diferencia como ahora. La verdad que en estos momentos, lo que yo más que de reflexión, tengo preguntas para ver cómo vamos a seguir para que la educación no sea algo exclusivo, sino que incluya a todos. Y eso implicaría qué pasaría con el acceso a Internet, qué pasaría con los accesos a las computadoras y los artefactos que necesitamos para poder educarnos. Y después, ¿qué pasaría con cómo nos vamos a educar? Porque estamos muy acostumbrados a ir a un aula, que alguien venga, nos diga lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que decir o lo que tenemos que estudiar y hacerlo. ¿Cuánto de nosotros va a tener que moverse para poder decir, bueno, voy a aprender a mi tiempo, pero también va a requerir un montón de mí? Entonces, yo veo, por un lado, o depende cómo me levante, un montonazo de oportunidades increíbles. Por otro lado, como persona que lee, que se educa y que tiene que educar a sus hijos, también a veces me da mucho miedo de decir estaré, cómo esa presión de que algo nos estemos faltando. Y también veo mucha disparidad en estos momentos en las personas que no pueden acceder a la tecnología o que no tienen algún artefacto para poder tomar su clase. Entonces, no sé, me llevo las preguntas de como sociedad y cada uno desde su lado qué puede estar haciendo para que el aprendizaje fluya. Es un gran momento, podemos aprender y saber lo que querramos. Ojalá todos podamos aprovecharlo y sentirnos incluidos. Gracias. Mi nombre es Pablo Funes. Soy realizador audiovisual, documentalista, guionista, escritor y poeta. Toda iniciativa de alfabetización es siempre bienvenida, sea en la modalidad que sea. Ahora, en lo puntual de la denominada alfabetización digital, en principio, puesto el foco a este contexto de pandemia, creo que hay que analizarlo a partir precisamente de la coyuntura, de la situación de emergencia sanitaria planteada y cómo esa misma emergencia obligó a adquirir una modalidad que no estaba en principio en los planes de nadie. Creo que lo que más está dejando en principio es un aprendizaje para quienes están hoy aplicando esta modalidad de enseñanza y de transferencia de conocimientos, y que
indudablemente e inevitablemente estuvo sujeta a la improvisación propia de las circunstancias y a un cotidiano proceso de ensayo-error que indudablemente ha dejado muchísimo aprendizaje en función ya a programas de educación a futuro en esta modalidad remota. Así que yo no me atrevería a establecer un juicio respecto a la experiencia del presente, porque está sujeta a las circunstancias que, bueno, esperemos que dejemos atrás lo antes posible. Trascendiendo ya la instancia de emergencia sanitaria y la pandemia, y yendo ya más hacia la aplicación de la alfabetización digital como una modalidad instalada y extendida en el tiempo. Yo creo, en principio, que todo proceso de aprendizaje siempre es mejor cuando la interacción entre los dos actores, quien enseña y quien aprende, es directa. Entiendo que se genera un canal de energía, para denominarlo de alguna forma, que la distancia no propone. La interacción directa siempre es el mejor camino por lo propio de las interacciones humanas, la empatía que inmediatamente surge en el trato directo, o pensando en un docente frente a un grupo de alumnos en una clase presencial, el docente va desarrollando esa capacidad, ese feeling, como para ir reconociendo qué alumnos captan a mayor velocidad que otros los conceptos. Entonces, a partir de ahí, bueno, el docente va tomando decisiones respecto a los tiempos de espera y de estímulo para quienes se demoran un poco más en la aprehensión de los conceptos que va recibiendo. Una persona que es analfabeta lo es también dentro del ámbito digital. Entonces, uno puede hacer llegarles una computadora, una laptop, un teléfono inteligente, además de la conectividad. Pero bueno, también hay que introducirlo al uso de la herramienta para luego poder acceder a los demás contenidos. Y creo que eso está en manos de quienes llevan adelante la iniciativa. No solo la de la provisión de las herramientas, sino también el desarrollo de los programas y de las aplicaciones. Yo entiendo que se requiere de un software que le facilite el acceso, porque si estamos hablando de una persona que no sabe leer o escribir, no podemos estar ofreciéndole una herramienta que para su ejecución y para su uso requiera de tipeo. Tiene que ser rápidamente ejecutable, por lo menos en principio, hasta que vaya recibiendo los primeros conceptos de alfabetización que le permitan avanzar en la lectoescritura. La herramienta
disponible para aprender a leer y escribir. Si la herramienta ya presenta complejidades, eso va a obstaculizar el proceso de aprendizaje. Las ventajas que da el soporte audiovisual también son para estudiar y aprovechar al máximo. Yo por mi edad estoy recordando, por ejemplo, programas de televisión que yo miraba cuando era niño, donde había segmentos de enseñanza. Estoy pensando en un programa llamado Plaza Sésamo, por ejemplo, donde presentaban la letra A, ya sea en modo cursivo, modo imprenta, mayúscula, minúscula, o sea, el símbolo en sus formas más habituales, y bueno, como letra inicial a palabras simples como amor, que venían acompañadas por el símbolo de un corazón, o palabras como agua, que también venían acompañadas por una imagen gráfica, y todo con una voz clara, para también ir trabajando el fonema en sus aspectos sonoros. Y así se iba dando todo el recorrido al alfabeto, y después la construcción de las palabras, y luego, por supuesto, la construcción de las oraciones. Ese es un aspecto que sí es muy interesante y que ofrece muchas posibilidades. El soporte audiovisual, el trabajo gráfico, el trabajo de animación también, la construcción de palabras a partir de la animación. Yo creo que es una de las formas. Insisto, siempre dentro de un software, de una herramienta ágil que no presente obstáculos. Ahora, requiere indefectiblemente de los complementos. El complemento es el docente que está de un lado y el aprendiz del otro. Y también pienso en que el mejor ámbito para el aprendiz no sea en un ámbito de soledad, que cuente con una compañía, que bien puede ser un guía o un par. Alguien que está en su misma situación, en sus mismas condiciones, pero junto a él, recibiendo la información. Habiendo dos personas, por lo mínimo, si hay más, mejor, el estímulo es mayor. El factor humano es básicamente esencial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Barró y bueno, trabajo en medios de comunicación desde hace mucho tiempo. El tema es que ahora tenemos nuevos desafíos. La virtualidad está poniéndonos en jaque muchas veces y dejando a dos extremos bastante vulnerables, ¿no? Por un lado, los adultos mayores, que no siempre saben manejar la tecnología, y por otro lado, los más chicos, que sí saben manejarla, pero por una cuestión de experiencia de vida muy corta, no conocen los riesgos que conlleva a veces el mal uso o el abuso de estas herramientas. Sin ir más lejos, los especialistas muchas veces están alertándonos a los padres de adolescentes, de niños, de estar muy atentos para saber qué es lo que publican, qué es lo que buscan, con quiénes se conectan. Por otra parte, creo que es la virtualidad lo que hoy nos está permitiendo estar en contacto y lo que está sacando de alguna manera de la soledad a los más grandes. Creo que no estábamos preparados para esto que pasó, pero sin lugar a dudas encontramos en la tecnología a un gran aliado, ¿no?
Creo que a este gran aliado todavía tenemos que conocerlo en profundidad y creo que hay que resolver algunas cuestiones estructurales muy de fondo que tienen que ver con el alcance del servicio de Internet. A veces podemos tener la herramienta y podemos tener el conocimiento, es decir, tener un celular, tener una computadora, saber cómo se usan, pero por circunstancias de vida por ahí podemos tener que ir a algún lugar en donde no exista señal de Internet. Y hoy se ha convertido la Internet en un servicio básico, ¿no? Siempre decimos, por ejemplo, que el agua es un derecho que tenemos todos por el solo hecho de ser humanos. Hoy por hoy creo que la conectividad tiene que ver también con algo esencial, porque somos seres sociables. Así que bueno, creo que son los nuevos desafíos que tenemos, también los comunicadores en esto, de interceder y de hacer visible todo esto que está ocurriendo. Así que bueno, es lo que creo. Me ha costado mucho la virtualidad, muchísimo, más de lo que se puedan imaginar, pero no me quedó otra opción más que adaptarme y aquí estoy. Por último, solamente comentarles que hay algunas redes sociales muy antiguas que siguen y seguirán vigentes, como por ejemplo la radio y el servicio que ofrece. La pandemia hoy me encuentra trabajando en Radio Nacional y viendo cómo, por ejemplo, pueden darse clases virtuales a aquellos que no tienen acceso a Internet. La onda de radio de AM llega a todos los lugares, o a casi todos, y eso también es muy importante. Así que bueno, así estamos en esta pandemia. Cariños. Educación audiovisual.